Hola, ¿cómo les va? Vamos a iniciar con el tema función exponencial y logarítmica. En este video lo que vamos a ver es un problema de una función exponencial referido a la desintegración de la masa de carbono 14 en un organismo. Un procedimiento para averiguar la edad de un fósil consiste en analizar la proporción que éste contiene de dos isótopos del carbono, el carbono 12 y el carbono 14. Todos los seres vivos absorben permanentemente esas sustancias del aire que respiran. Cuando un organismo muere, dichas sustancias tienen destinos muy distintos. El carbono 12 es estable y perdura casi inalterable, pero el carbono 14, por ser radiactivo, se desintegra con el paso del tiempo a una velocidad bien conocida. La variación de la masa de una cierta cantidad de carbono 14 a través del tiempo puede calcularse aproximadamente aplicando la fórmula masa igual a masa inicial por 0,886 elevado a la t. Lo último que leí es lo que está en el recuadro verde. La m está indicando la masa, medida en gramos. M sub 0 también indica masa, pero la masa inicial, es decir, la cantidad de masa de carbono 14 que estaba presente en el organismo cuando estaba vivo. Y 0,886 elevado a la t, acá está presente una potencia donde la variable independiente aparece en el exponente. La ubicación de la variable independiente es lo que le da nombre a la función. Esta función se llama exponencial justamente porque la variable independiente aparece en el exponente. Otra cosa también que tendríamos que marcar es que el tiempo, ahí lo está aclarando, está medido en miles de años. Es decir, que cuando en la función en lugar de t ponemos un 2, por ejemplo, nos va a estar indicando 2000 años. Si pusiéramos un 10, van a ser 10.000 años y así sucesivamente. Acá ya tenemos el estudio de un caso particular de un fósil que se considera o se puede determinar que tenía una masa de 200 gramos de carbono 14 cuando estaba vivo. Mediante la fórmula, reemplazando con distintos valores el tiempo, podemos calcular la cantidad de masa presente en el organismo con el transcurso del tiempo. El primer ejemplo que nos muestra es una masa para los 10.000 años. Recuerden que como el tiempo está medido en miles de años, para calcular la masa de 10.000 años basta con reemplazar a t por 10. La cuenta es bastante sencilla teniendo una calculadora científica. Podemos hacerla directamente 200 por 0,886 elevado a la 10. Las calculadoras científicas están programadas para resolver las cuentas en el orden correspondiente. Pero si lo tienen que hacer con una calculadora más sencilla, recuerden que se resuelve primero la potencia y después la multiplicación. La masa presente en el organismo o en el fósil transcurridos los 10.000 años es de 59,6 gramos. Acá ya tenemos realizada una tabla de valores para varios valores de t, de tiempo. Arranca con el tiempo 0, que ya sabemos que es la ordenada al origen de una función, y nos está dando el valor de la masa inicial. La cantidad de masa de carbono 14 presente en el organismo cuando estaba vivo, que es de 200. Observen qué va pasando con los valores de la masa. Arranca con 200 y a los 25.000 años tiene una masa de 9,7. Es decir, que a medida que el tiempo transcurre, los valores de masa van disminuyendo. Esto muestra claramente que es una función decreciente. Vamos a analizar la primera pregunta. La función corta el eje X, en este caso tendría que preguntar, ¿la función corta el eje del tiempo? Recuerden que el eje de abscisas es el eje horizontal. Bueno, miremos la función.
graficada, que es la de la izquierda. Que corte ahí en la primera parte de la función, evidentemente no la corta. Ahora, ¿qué pasa ahí donde está el óvalo violeta? A la derecha ven un acercamiento de esa zona que está encerrada en ese óvalo. Como ven, la función que está graficada en color rojo y el eje de abscisas no se tocan. Eso significa que ahí no hay intersección. Si nos corriéramos a la derecha y seguimos haciendo acercamiento, va a pasar exactamente lo mismo. La función nunca toca al eje de abscisas o eje, en este caso, eje del tiempo. Y tiene un sentido muy importante esto. ¿Qué significaría que lo cortaran? Que en algún momento el carbono 14 llegue a valer 0. Bueno, eso se va a analizar en la próxima. La siguiente pregunta dice, ¿corta el eje de ordenadas? ¿Qué representa esa intersección? Mirando el gráfico vemos claramente que la función corta al eje vertical en el valor de masa 200. Entonces, claro, la respuesta ya es sí, corta el eje de ordenadas. Ahora, ¿qué representa? Eso también lo analizamos antes, cuando vimos la tabla de valores. Sabemos que la ordenada de una función, la ordenada del origen, perdón, de una función es el valor de la función para un valor de abscisa igual 0. Es decir, si en lugar del tiempo reemplazamos por 0, ya vimos que la masa nos da 200. ¿Y qué representa? Representa la masa de carbono que tenía el organismo cuando estaba vivo. Ahora el problema nos pregunta si la función es creciente o si es decreciente. Una función es creciente cuando a medida que aumentan los valores de la variable independiente, es decir, de la x, vamos a simplificarlo acá, vamos a llamar x, los valores de y aumentan. Por el contrario, una función es decreciente cuando a medida que los valores de x aumentan, los valores de y disminuyen. Para decirlo en términos más caseros, si cuando nos vamos mirando el gráfico, si cuando nos corremos hacia la derecha la función sube, entonces la función es creciente. Si cuando nos vamos corriendo o vamos mirando la función de izquierda a derecha, la función baja, entonces la función es decreciente. Si observan la función decreciente, que es la que está a la derecha, dibujada en rojo la función, y nuestra función de carbono 14, se ve claramente que tienen más o menos un comportamiento similar. Es decir, que nuestra función es claramente una función decreciente. ¿Qué ocurrirá si tomamos valores de t muy grandes? Eso sería reemplazar a t por valores positivos cada vez mayores, ¿no es cierto? Ahora, fíjense que en una función exponencial, o en general en matemática, el muy grande o muy pequeño es muy relativo. Acá ya muy grande es considerado el número 50, 100, 250, 500. Más de 500 o un valor mayor de 500 no tiene sentido probar porque una calculadora nos daría 0 porque llega un momento que aproxima. Aún usando unidades de medida que sirven para valores muy pequeños como los nanogramos o los picogramos, acá tampoco tendría sentido hacerlo. La función para valores muy grandes de t es casi 0. Que esto está en consonancia con lo que vimos en la parte gráfica. Nos podíamos acercar con un zoom más hacia la derecha y veíamos que la función cada vez se acerca más y más y más al eje de abscisas, aunque nunca llega a tomar el valor 0. La parte más interesante de poder saber qué ocurre con el carbono 14 en un organismo es justamente que nos permite conocer la antigüedad de un fósil. Supongamos que se halla un fósil con una masa de carbono 14 de 100 gramos. Si en lugar de masa reemplazamos por 100 y despejamos el tiempo, podríamos calcular la antigüedad de ese fósil. En esta unidad se trata de aprender justamente ecuaciones de este tipo, que son ecuaciones exponenciales.
En el gráfico, el resultado de esa ecuación está indicado por el punto de intersección entre la función y la línea punteada azul que está en el valor 100. En el valor 100 de masa toma o está indicado que el valor de abscisa es aproximadamente 5,73. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso, a los 5.730 años, el fósil tiene una masa de 100 gramos. O dicho al revés, si un fósil tiene 100 gramos, la antigüedad de ese fósil es de 5.730 años. El otro concepto que vamos a introducir en esta unidad es el de logaritmo, que sorprendentemente permite interpretar muchos fenómenos maravillosos de la naturaleza, como por ejemplo la disposición de las semillas de la flor de girasol.